Bueno, pues muchas gracias Luis y muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues buenos días, buenas tardes para todos los que están en España y buenos días para aquellos que nos escuchan desde la América, que son la mayoría o muchos. Quería enfocar un poco este webinar en base a un poco una mezcla entre dos webinares que ya hemos impartido alguna vez, como son los de el de evaluación de riesgos y el de liderazgo preventivo y cómo intentar integrar dentro de la evaluación de riesgos el liderazgo preventivo o cómo puedo evaluar la capacidad de liderazgo preventivo dentro de una organización. ¿De acuerdo? A ver qué tal sale y bueno, voy a ir un poquito rápido porque hay muy poco tiempo y comprender que bueno, pues esto es una pequeña píldora de lo que podría ser un seminario. Antes de decir de nada, me gusta mucho esta frase que decía precisamente Eisenhower, que es los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. No hay planes si no hay una planificación. Puedes tener muchos planes, pero tienen que estar bien planificados. Y eso es lo que vamos a intentar hacer cuando hacemos una evaluación de riesgos, una buena planificación. La prevención de riesgos laborales pues deberá integrarse en el sistema de gestión de la empresa y deberá incluir una estructura organizativa. Eso es fundamental en todo sistema de gestión. Vamos a ver algo que es muy importante, que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, como un documento único donde integra todas las personas o todos los integrantes de este sistema que hacen posible la evolución de este sistema y la propia planificación. Antes de nada, quería enlazar un poco con lo que es la ISO 45001, porque en base a esta ISO 45001 es donde integramos el concepto de liderazgo preventivo en el sistema de gestión. Y de ahí hablamos de la diferencia entre la ISO 45001, que decíamos, siempre digo que es nueva, pero ya no es tan nueva, ya lleva más de 3 años, y la OSAS 18001. La OSAR 18001, que era la anterior que había y que, bueno, pues que todas las empresas y organizaciones han tenido ya pues unos 3 años para poder cambiar de uno a otro. Que viene un poco por hacer un pequeño resumen de las claves de liderazgo en la ISO 45001. Bueno, pues el liderazgo lo define como un compromiso en las responsabilidades, en la implicación a todos los niveles, especialmente de la alta dirección. Veremos que dentro de toda la organización pues hay muchos niveles y la alta dirección es la que más tiene que estar implicada con su capacidad de liderazgo en este cambio renovador que va a implicar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Promoción de la cultura preventiva, importantísimo. Vamos a ver un poco también cómo va a ser este tipo de cultura preventiva, cuál es la mejor forma de su integración y su implantación, la comunicación, cómo tiene que ser fluida, multidireccional, y ahí vamos a hablar de consultas y de participación. Multidireccional significa de arriba a abajo y de abajo a arriba, tanto de alta dirección hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia la alta dirección mediante la promoción de la participación de los trabajadores. Políticas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, políticas claras, que al final una política pues no es más que una serie de frases bonitas, ¿no?, que toda organización quiere imponer, o bueno, más que imponer, quiere implicar a todos los trabajadores, pero bueno, pues estas políticas deben ser implantadas de forma que sea totalmente multidireccional y de forma que sea totalmente integrada en todos los estamentos de la propia organización. Y como parte final, pues la propia integración del sistema de gestión en los procesos de la organización. Como toda ISO 45001, como toda norma ISO, tiene una estructura de alto nivel donde aparece el liderazgo en su punto 5, el liderazgo y participación de los trabajadores, como punto importante e innovador que no incluía la anterior norma, ¿no?, la 18001. En cuanto a las definiciones, bueno, pues tampoco vamos a entrar mucho, ya hemos definido un poquito lo que son las políticas de la seguridad y salud en el trabajo, los objetivos, estos tienen que ser claros, tienen que ser alcanzables, llegables,
con posibilidad de implantación en la empresa. Lógicamente no vamos a ponernos unos objetivos inalcanzables. Participación y consulta, que ya hemos hablado un poco. En cuanto al sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, el sistema de gestión pues, tiene una función principal que es conseguir los objetivos marcados de la dirección y un instrumento sirve, que es un instrumento de gestión. Un instrumento de gestión que tiene que ser un instrumento vivo, no puede ser un instrumento aparcado ahí en una carpeta bueno, y simplemente esperando a una posible inspección, ¿no? Tiene que ser un instrumento vivo y que pueda ser modificable con el tiempo, ¿no? Y además es una de las bases de las normas ISO. Tiene que ser, por un lado, adecuado, eficaz, capaz de evolucionar, como decimos, ¿no? Pues, en las normas ISO decimos que necesitan una mejora continua, con lo cual pues eso necesita evolucionar, no puede ser estático, tiene que ser participativo, de ahí hemos hablado ya antes de la consulta y participación, asumido por todos, no solamente por los trabajadores o los mandos intermedios, también por la alta dirección, entendido por todos y motivador, y ahí es donde entra la figura del líder. Dentro del contenido, según la legislación, tenemos la política, funciones y responsabilidades, normativa interna, reglamentación, estructura organizativa, objetivos preventivos, prácticas y procedimientos y procesos y recursos necesarios. Importante, apoyo. No sirve de nada intentar implantar un sistema de gestión si no hay un compromiso o apoyo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido con esto, pero quiero entrar ya directamente en la evaluación de riesgos. Sistema de gestión, evaluación de riesgos y planificación preventiva. La evaluación del riesgo, al final, pues tenemos que intentar ver de dónde provienen los riesgos hacia los trabajadores. Por un lado, vamos a ver de los riesgos generales del centro de trabajo. Ubicación, locales, incendios, instalaciones, etcétera. Con todos los riesgos y con todos los peligros que ello conforma, como por ejemplo golpes, caídas de distinto nivel, etcétera. Eso respecto a los centros de trabajo. Por otra parte, los riesgos derivados del puesto de trabajo, como es la tarea, el entorno, cómo afecta las propias instalaciones al propio puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Pero principalmente es la propia tarea del trabajador, ¿no? Por otra parte, las materias primas, los productos químicos, los residuos que se originan, etcétera, la maquinaria utilizada, los equipos de trabajo y de una forma más global, por encima de todo ello, se tendrá que hacer una evaluación del grado de implantación del sistema de gestión. Por ejemplo, si en el sistema de gestión hablamos de la coordinación de actividades empresariales o de cómo tiene que estar implantado esta coordinación, qué preguntas tenemos que hacer o qué informes tenemos que pedir a una contrata o a un contratista, pues todo eso tiene que estar evaluado en este sistema de gestión. Esta evaluación tendrá que definir pues, si está realmente implantado o si no está implantado. Si está implantado, ¿en qué grado está implantado? Y eso es lo que vamos a ver luego en el tipo de evaluación de riesgos, cómo vamos a valorar esos riesgos. Cuando hablamos de sistema de gestión estamos hablando de implantación de informes o de implantación de procedimientos como el de coordinación de actividades empresariales, implantación de procedimientos como el de vigilancia de la salud de los trabajadores, liderazgo preventivo, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que afecta un poco a toda la organización y no de forma específica a un puesto de trabajo o a una instalación. Las medidas preventivas pueden ser tanto medidas técnicas, o sea, a partir de un riesgo, vamos a definir unas medidas preventivas. Pueden ser medidas técnicas puntuales. Estas medidas técnicas tienen que ser medibles, tienen que tener un principio y un fin, o sea, que sea algo muy puntual. Se pueden valorar económicamente. Hay que dar o proponer una figura que va a ser el responsable de hacerlas y luego vamos a ver si realmente se ha cumplido ese plazo que se tiene que dar o no se ha cumplido. Aparte de las medidas técnicas, son medidas puntuales, los procedimientos de trabajo. Puede haber
algún riesgo, como por ejemplo el riesgo de, bueno, podemos hablar del riesgo de electrocución en un centro de trabajo o en un puesto de trabajo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es implantar un procedimiento de trabajo en base a una norma o a una legislación específica del país. Por ejemplo, en España se utiliza el Real Decreto 614 de trabajos en tensión. Bueno, pues ahí hay un procedimiento de trabajo que hay que cumplir. Bueno, pues dentro de ese procedimiento vendrá medidas técnicas, medidas de protección individual, colectiva, etcétera, pero está englobado en ese procedimiento. Por otra parte, controles periódicos. Habrá aspectos o riesgos que no necesiten una medida técnica puntual, que no necesite un procedimiento de trabajo, pero sí necesite un control periódico. Oye, vamos a controlar el orden y limpieza en el centro de trabajo. No quiero que se limpie ahora, quiero que se limpie todos los lunes o todos los días o a todas horas. ¿De acuerdo? Controles periódicos. Información a los trabajadores, formación y capacitación necesaria a los trabajadores, será otra medida preventiva, y equipos de protección personal o colectiva, aunque la colectiva entraría más en las medidas técnicas. Entonces, estos son los seis grandes grupos de medidas preventivas donde podemos englobar prácticamente todas las medidas que vamos a dar a los riesgos. La severidad del daño, bueno, me voy a basar en una nota técnica de prevención y también en lo que se basa el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en España, aunque es muy semejante a otras legislaciones de ámbito internacional. Más que nada porque nos basamos en una matriz de riesgos y esta matriz de riesgos que os voy a presentar es una muy sencilla de 3x3, aunque en muchas legislaciones o muchos procedimientos pues se basan en una 9x9 o algo mucho más complejo, pero al final es siempre lo mismo. Simplemente pues, se pueden poner más matices. La severidad del daño puede ser o baja, pues, lesiones sin baja, simplemente disconfort, media, lesiones ya con baja o alta, que provocan secuelas invalidantes, patologías, que pueden acortar la vida, etc. La probabilidad de que ocurra el daño puede ser igualmente baja, pues el daño es posible, pero de muy baja posibilidad, una posibilidad media o una posibilidad alta, que el daño ocurrirá siempre o casi siempre, ¿de acuerdo? O sea que va a ser una alta probabilidad. En base a esta probabilidad, a estas consecuencias, para el que no esté familiarizado con las matrices de riesgo, pues yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con estas matrices, pero por si acaso pues lo voy a repasar. La estimación del riesgo viene en función de la probabilidad y de las consecuencias que hemos visto antes. En función de ellas pueden ser bajas, medias y altas, y en función de ellas, pues si son bajas y bajas es un riesgo trivial, si es baja o media, riesgo tolerable, si es baja y alta, riesgo moderado. Igualmente, para la combinación de una consecuencia baja y una probabilidad media, media y media, y luego ya pasamos en cuanto hay una media y alta, y hay importante, riesgo moderado, riesgo importante, y cuando tenemos una consecuencia alta con una probabilidad alta, pasamos a ser a un riesgo intolerable. ¿Qué quiere decir? ¿Que los riesgos importantes son tolerables? No. Pero los riesgos intolerables imposibilitan la consecución del trabajo. O sea, no se debe poder seguir trabajando con este riesgo intolerable. Hay que pararlo. En las otras, bueno, pues se pueden dar medidas paliativas o se puede planificar en un tiempo corto, según la importancia del riesgo, o grande, según la importancia del riesgo, la medida preventiva. Bueno, aquí vemos un poquito lo que es trivial, tolerable, moderado, importante, lo que he estado comentando un poquito antes, ¿no? Es una catalogación que podéis ver en cualquier sistema de gestión. Bueno, la evaluación de riesgos, pues lo primero que tenemos que poner es una identificación de la empresa, la identificación de las áreas de trabajo, dónde se trabaja, la identificación de los puestos de trabajo, la identificación de los riesgos presentes en cada puesto de trabajo, resultado de la evaluación de riesgos, medidas correctoras, todo eso tiene que venir como parte fundamental del procedimiento o de la evaluación propia de los riesgos laborales de la empresa. ¿Qué vamos a recopilar para todo ello? Y voy a ir un poquito rápido, esto sería de otro webinar, ¿no? Más específico. Pero bueno, vamos a recopilar las tareas a realizar, la duración, la frecuencia, luego
hay un mundo dentro de esto. O sea, no os quedéis con esto solamente, porque luego en función de si, por ejemplo, los riesgos son ergonómicos, de movimientos repetitivos, pues la duración y la frecuencia es algo fundamental. Pero tiene muchos más matices. Formación recibida por los trabajadores, lugares donde se hacen los trabajos, procedimiento de trabajo si existen ya algunos, y si existen habría que evaluar los existentes, si están bien, si contemplan todos los riesgos, si contemplan todas las acciones, etcétera. Trabajos habituales, ocasionales, implantación de instalaciones maquinarias, herramientas manuales, instrucciones del fabricante, instaladores, dimensiones, texturas, pesos, cargas a manipular, bueno, alguna cantidad de información a recopilar, como veis, enorme, porque los riesgos pueden provenir de cualquier tipo de trabajo. Y luego, por encima de todos, nos encontramos con, tenemos que recopilar los indicadores del grado de implantación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que al final es un poco, pues, como la empresa, es como una evaluación a lo que está haciendo la empresa en seguridad y salud del trabajo, si está haciendo una buena implantación o no lo está haciendo. Las evaluaciones pueden ser iniciales, por cambio de proceso, por daños a la salud. Puede haber una evaluación porque ha habido un cambio en el proceso, puede haber una evaluación porque ha habido un accidente, porque ha habido una sensibilidad. Ahora vamos a entrar a ver qué es eso. Y unas evaluaciones, pues, específicas. La evaluación inicial de riesgos es una primera fotografía, ¿de acuerdo? Y esa primera fotografía, pues, perdurará en el tiempo, pero deberá ser modificable. O sea, una evaluación inicial no debería de durar mucho tiempo. No voy a mojarme en decir 1 año o 2 años o 3 meses, porque también depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Depende del tipo de empresa y de lo que pueda cambiarse. No se puede concebir una reestructuración total de la empresa con tan solo una evaluación inicial. Nos encontramos muchas veces los técnicos de prevención con evaluaciones iniciales de hace 5 años y que no han sido modificadas, simplemente han sido validadas. Bueno, pues más que validadas, deberán de ser reestructuradas un poco porque todo cambia, la legislación, etc. ¿Cuándo se va a hacer un cambio? Bueno, pues un cambio, pues cuando se adquiera una nueva máquina, cuando se modifique procesos productivos, cuando haya un cambio de materias primas, subproductos, etcétera, cuando haya un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? O cuando se haya ocasionado una enfermedad profesional y que no se tenía contemplada en la evaluación de riesgos anterior. Sensibilidades. ¿Qué son trabajadores especialmente sensibles? Pues son aquellos como, por ejemplo, menores de edad y que puedan trabajar en función de cada legislación de cada país. Por ejemplo, en España y en muchos países de Latinoamérica, con 16 a 18 años se puede trabajar, pero no se puede hacer ciertos tipos de trabajo. Trabajos pesados, con maquinaria pesada, etc. Trabajadores con discapacidad reconocida, con algún tipo de discapacidad, pues entonces habrá, si incorporamos un nuevo trabajador o dentro de la plantilla tenemos un trabajador que de repente pues pasa a ser un trabajador con una discapacidad por algún accidente laboral o no, pues entonces habrá que reestructurar un poco la evaluación de riesgos, habrá que definir qué riesgos de los que antes a lo mejor no había riesgos para un trabajador sin discapacidad, qué riesgos les afecta a estos trabajadores con discapacidad reconocida o qué riesgos afectan a estos menores de edad o qué riesgos afectan a trabajadoras embarazadas o en fase de lactancia materna, ¿vale? Que también es parte de este grupo de especialmente sensibles o con sensibilidades. Y luego, pues para terminar, pues la evaluación específica, una evaluación específica que puede ser pues una evaluación, por ejemplo, que afecte a un puesto de trabajo determinado y que implique un grado de especificación un poco mayor que una evaluación general, ¿no? Como por ejemplo una evaluación específica de ruido ambiental hacia ese trabajador, una evaluación específica de agentes químicos, evaluación específica de estrés térmico, algo así, que pueda inferir sobre todo en un tipo de puesto de trabajo. Bueno, y luego pues la revisión puede ser pues porque haya una inspección de trabajo, porque haya un pacto entre empresa y trabajadores, pues, mediante el cual se diga si no hay cambios, si no pasa nada, por lo menos al menos una vez al año o una vez cada 2 años, etcétera. Os presento aquí una evaluación de riesgos muy general, muy básica,
pero que igualmente se podría implantar en la mayor parte de empresas, sobre todo en pymes donde no haya una alta siniestralidad, donde no haya trabajos especialmente peligrosos y bueno, pues simplemente, además tenemos un checklist del 1 al 26, al 25 más bien, con todos los riesgos casi posibles que puede haber hacia el puesto de trabajo. Hacia el puesto de trabajo no es una evaluación de la organización y gestión de la prevención. O sea, con esto no evaluamos la gestión que hace la empresa con respecto a la prevención o a la seguridad y salud, sino que evaluamos directamente el puesto. ¿De acuerdo? Por eso lo paso un poquito por encima. ¿De acuerdo? Simplemente es un modelo que os quería poner. Donde, por otra parte, aquí, como veis, evaluamos si afecta estas sensibilidades. Vemos aquí, por ejemplo, riesgos específicos, pues trabajadores con discapacidad, maternidad o menores, si pueden afectar a este puesto de trabajo. Este ejemplo, por ejemplo, es el de carpintero de sierra circular, por ejemplo. Con respecto a todos esos riesgos, se identifican y se evalúan, como hemos visto anteriormente, según la probabilidad y la severidad o la consecuencia. Damos un valor del riesgo determinado codificando este tipo de riesgos. Importante, cuando identificamos un riesgo, no solamente ponemos caídas de personas a distinto nivel o al mismo nivel. Por ejemplo, aquí el 2, caídas de personas al mismo nivel. Hay que especificar también por qué. ¿Por qué? Porque puede haber objetos en el suelo, porque puede haber restos de madera, por falta de limpieza, etc. En este caso, la medida preventiva, pues primero va a ser limpiarlo, pero la medida preventiva más importante en este caso, en este riesgo determinado, pues podría ser más la de control periódico. O sea, controlar periódicamente que eso está limpio. Porque de nada sirve que lo limpies una vez si no perdura en el tiempo. ¿De acuerdo? La planificación de preventiva es un documento que recoge actuaciones en materia de PRL, de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué incluirá? Tiene que incluir unas fechas límite de realización, ¿de acuerdo? Sobre todo para tener un objetivo claro de cuándo hay que cumplirlo. Unos medios humanos necesarios. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? Medidas de emergencia disponibles. Medios materiales precisos para poder hacerlo. Información a los trabajadores. Pauta de vigilancia de la salud o medicina preventiva. Personas responsables de cada actividad, formación de los trabajadores. Y entramos ya en el apartado ya de la cultura preventiva y la acción de liderazgo preventivo. Bueno, pues la cultura preventiva también hay que evaluarla, hay que evaluar si se está haciendo algo para mejorar la cultura preventiva. En la cultura preventiva nos basamos en participación y compromiso a todos los niveles, promoción de aptitudes que permitan a los trabajadores, comunicación eficaz que motive a los trabajadores, liderazgo visible y activo de la dirección y, bueno, como ponemos aquí, pues el mando debe dar ejemplo. Según la nota técnica de prevención, las notas técnicas de prevención son no procedimientos, sino unas publicaciones que saca el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Antes era de higiene, por eso estaba el INST, pero ahora es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España. Y saca notas técnicas de prevención, en particular la 1025, pues nos habla sobre el tipo de liderazgo preventivo. Como os digo, yo me baso en esto, pero hay muchos casos o muchas legislaciones o muchos normativas que pueden hablar de esto diferentes. En base a un enfoque puramente humanista, existen dos líderes, el líder transaccional y el líder transformador. Vamos a ver estos dos tipos de liderazgo. El liderazgo transaccional, bueno, pues es aquel liderazgo que se mueve bien a nivel relacional, actúa cuando la situación lo exige, sabe escuchar, cuida de hablar de modo motivante y si esto no funciona suficientemente, siempre tiene el recurso de hacer uso legítimo del poder, ¿de acuerdo? Este tipo de liderazgo, bueno, pues atiende a los trabajadores en término correcto, sin aspirar a ir mucho más,
allá de lo estandarizado y de lo que sería esperable. Es un tipo de liderazgo que a priori puede ser interesante para la prevención de riesgos, para la seguridad y salud, pero vamos a ver ahora el liderazgo transformador. El liderazgo transformador promueve y está abierto a cambios significativos. Está inspirado inspirando a sus colaboradores a ir más allá del interés personal y actuar por el bien de la organización. Y estos líderes transformadores pues descubren fácilmente el valor estratégico del sistema de gestión, de la seguridad y salud en el trabajo. Van más allá de los mínimos. ¿Qué quieren? ¿Qué busca el liderazgo transformador? Promueven un cambio mediante una motivación, cambio en la cultura preventiva. Desde el liderazgo transformador de la seguridad y salud del trabajo se promueve más que un cambio, o sea, más que una mejora, lo que se promueve es un cambio de la cultura empresarial. ¿De acuerdo? Este es el liderazgo que nosotros buscamos para la prevención de riesgos laborales. De nada sirve motivar a los trabajadores para un cambio si no se les da una buena formación, si no se les convence, ¿no? O sea, lo importante aquí es convencer al trabajador de la importancia que tiene todo esto. Si no, lo que haremos es que los trabajadores actúen por miedo a represalias o por el favor de una recompensa. No buscamos recompensas más que la de trabajar con seguridad, que es la mayor recompensa que hay. Entonces, si eso logramos transmitírselo a los trabajadores, va a ser todo mucho más fácil. Si lo que buscamos es simplemente mejorar o implantar este sistema de gestión por medio del miedo o por medio de la presión o por medio incluso de la motivación basada en la recompensa, pues no va a ser duradero. Eso vendrá muy bien, por ejemplo, para el departamento de ventas o el departamento de financiero, pero no para el departamento de seguridad y salud. La cultura preventiva, promovida por el líder transformador, pues deberá animar a la realización de sugerencias, reconocer la buena disposición del trabajador, fomentar el espíritu de equipo, promover la participación de todos, no premiar solamente la productividad. Y aquí pongo algo importante, ¿no? Si es preciso, sancionar. Y parece que contradigo lo que decía antes, ¿no? Si antes decía, bueno, que no hay que al final no hay que hacer el uso legítimo del poder por el hecho de tenerlo, ¿no? Digo, bueno, efectivamente. Llega un momento en el que la empresa se tiene que plantear a lo mejor medidas más importantes o más allá para evitar un accidente laboral. Y puede ser la sanción. La sanción es la última medida a hacer y siempre la sanción va a tener un carácter, por un lado, motivante y ejemplarizante. No va a ser de búsqueda de culpables y eso es lo más importante. De hecho, vamos a ver aspectos que antes decíamos y aspectos que con una cultura más preventiva es como deberíamos de decirlo. Por ejemplo, cuando hablamos de un accidente y pensamos que es una lesión personal, no, un accidente es un suceso no deseado. Una prevención reactiva, pasamos a la prevención proactiva. No hacemos una prevención en base a los accidentes que tenemos, sino una prevención en base a evitar esos accidentes. Cuando investigamos culpables, no buscamos. Lo que buscamos son causas, no culpables. Si buscamos culpables, al final lo que vamos a hacer es encerrar a los trabajadores en sus propios miedos y no vamos a ganar mucho. Prevención, condiciones físicas, prevención, condiciones globales. Departamento de prevención, bueno, pues una responsabilidad de la línea de mando, etcétera. Y bueno, que me gusta mucho, prevención igual gasto, no. Prevención igual a inversión. Y eso es lo que todo líder tiene que intentar promover dentro de la organización. Que esto de la prevención, esto de la seguridad y salud en el trabajo es más una inversión que un gasto. ¿De acuerdo? Es una inversión y que la seguridad y salud en el trabajador hace también que los trabajadores sean más felices porque están en un ambiente más seguro y trabajen de una forma mucho más efectiva al final. Con lo cual va a redundar no solamente en una inversión porque vamos a eliminar los gastos por sanciones o gastos por los accidentes de trabajo, sino que además es que es muy probable, o con toda probabilidad, mejor dicho, la eficacia de los trabajadores va a ser mayor.
y la efectividad, porque van a sentirse en un ambiente mucho más seguro. A la hora de valorar o de evaluar un poco el liderazgo que se implanta en una organización, bueno, pues podemos hablar de lo que se llama la seguridad basada en el comportamiento. Esto es algo que ya se está viendo más en España, pero se ha visto sobre todo mucho más tradicionalmente en Latinoamérica, donde sí se ha trabajado mucho más en el tema del liderazgo preventivo y en el tema de la motivación por, en, en la seguridad y salud en el trabajo. En países más europeos, en España, pues tradicionalmente yo siempre he visto pues un liderazgo más transaccional. Oye, pues se hace así, porque tiene que ser, porque tal. Sin embargo, sí, en Latinoamérica, bueno, los años que he trabajado allí, que han sido pues, en México, en Ecuador, y también he estado haciendo pequeños trabajos en otros países como Panamá, Jamaica, República Dominicana, siempre he visto un liderazgo mucho más motivador, un liderazgo mucho más transformador. ¿De acuerdo? Y también mucha más predisposición por parte de los propios trabajadores. Pero bueno, todo eso va cambiando también aquí en base a todas estas normas ISO. Los modelos de evaluación de la integración del liderazgo dentro del sistema de gestión, pues bueno, hay varios modelos. Podemos evaluar cómo estamos, cuánto de líderes somos en nuestro sistema en base a modelo de excelencia empresarial. Es un tipo, a mí no es el que más me gusta, pero bueno, es un modelo que yo lo pongo aquí, el EFQM 2010, el modelo GPTW, no voy a hablar, simplemente los pongo, porque no tenemos mucho tiempo para ver todos, y el que sí voy a ver va a ser el modelo de las 5 A's del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el que más se implanta, por lo menos aquí en España. A ver qué os parece y, bueno, pues siempre vosotros podéis utilizar cualquiera. El método de evaluación se basa en ver ciertas capacidades del líder o del liderazgo en la propia organización. Podemos evaluar a una persona especial, a un líder, podemos evaluar a un departamento que lidere o podemos evaluar la capacidad de liderazgo que tiene una empresa, una propia empresa. ¿De acuerdo? Primero evaluamos la sinceridad. Bueno, procura decir la verdad, la empresa procura decir la verdad, el departamento procura decir la verdad, o tal líder de prevención o de seguridad y salud procura decir la verdad sin ocultar información útil a los trabajadores, cuida de informar puntualmente de todo aquello que pueda afectar y no informa siempre tarde, esperando a que, bueno, a que no tenga unas consecuencias esa información. A veces la información a los trabajadores tiene consecuencias y eso la empresa lo sabe. Entonces, vemos si esa información es en el momento adecuado, si dice las cosas con tacto para no herir, si demuestra un comportamiento ético y sincero en sus relaciones, si fomenta la sinceridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí se evalúa de 1 a 5, se puede hacer una evaluación en base a una encuesta hacia un grupo de personas, a un grupo de evaluadores, o en base a una persona que evalúe en función de un tiempo que ha pasado en la empresa, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede hacer incluso pues, una encuesta a los trabajadores. Serenidad. Controla los estados de ánimo. Quita cualquier daño o agresividad a través de sus palabras. Controla su estrés. Actúa con prudencia. Transmite las buenas o malas noticias de forma positiva. De 1 a 5 y luego se hace un valor promedio de todas estas partes de la serenidad. Sencillez. Demuestra naturalidad. Encuentra tiempo para interesarse por las condiciones de trabajo. Pregunta, promueve el diálogo, se involucra, comparte momentos de alegría con los colaboradores, no solamente es una parte laboral, sino una parte también un poco personal. Cuida de dar un trato de igualdad a todo el mundo. Seriedad, o sea, lo que dice lo cumple, no promete y luego no cumple lo que ha prometido, etcétera. Cuida de facilitar el ambiente cordial, contrae compromisos realistas, sabe decir no cuando también es necesario, o sea, no siempre es decir sí, eso es ser serio. Sensibilidad, está cerca de las personas en momentos difíciles, evita buscar culpables entre los errores, lo que hablábamos antes, no buscar culpables, sino buscar causas. Es mucho mejor, ¿no?
no buscar el miedo entre los trabajadores, que los trabajadores hagan ese cambio no en base al miedo, sino en base a la concienciación, ¿vale? A la cultura preventiva. Evita totalmente realizar comentarios destructivos, jocosos, favorece el desarrollo personal, etcétera. Y en base a ello, bueno, pues vamos a tener un promedio global, vamos a tener 5 valores promedio de cada una de estas cualidades, un valor promedio global en función de todas que irá del 1 al 5 y bueno, pues el 1 pues, se aprecian fallos notorios, el 2 ante alguna carencia productiva limitada se requiere mejorar, bueno, pues hacemos una pequeña evaluación de la capacidad de liderazgo. ¿De acuerdo? Y bueno, no quería avanzar mucho más porque me han pedido que acabe un poquito pronto. Creo que he ido un poquito rápido en algunos casos, pero bueno, me vais a perdonar. Y ahora pues vamos a pasar a ver las preguntas que podéis tener e intentaré por todo lo que pueda pues contestarla, ¿no? Lo mejor que pueda. A ver, bueno, aquí alguno me dice que es alumno de ALDE, lo cual encantado y espero que también estén mis alumnos del máster que estoy impartiendo en ALDE, que precisamente ya hemos visto todo esto de liderazgo preventivo, lo cual pues me parece perfecto. Vamos a ver. Estoy leyendo, no estoy. Saluda a Orlando Díaz desde Lima, Perú, también un saludo para allá y me pregunta cómo debe hacerse con la presencia de organismos sindicales. Los organismos sindicales es parte de, bueno, que también depende un poco de cada país, ¿no? Pero lógicamente dentro, por ejemplo en España, dentro de los trabajadores tiene que haber una representación de los trabajadores, esos representantes de los trabajadores hay una parte que, que son aquellos representantes de los trabajadores que trabajan en materia de prevención solamente, de seguridad y salud en el trabajo, porque bueno, pues la representación sindical o la representación de los trabajadores promueve, intenta mejorar pues, aspectos como salarios, condiciones laborales, etcétera, pero tiene que haber, por lo menos aquí, una, una parte, o sea, un organismo paritario que sería de los mismos representantes de los trabajadores, o sea, si hay 10 representantes, pues a lo mejor 2 en función del número de trabajadores de la empresa, pues 2 trabajadores de esos representantes y 2 de la empresa conforman conforman unas reuniones de carácter trimestral para hablar de temas de evaluación de riesgos. Al final, ¿cómo se mete todo esto con respecto a los organismos sindicales? Los organismos sindicales tienen que favorecer, lógicamente, la presencia de líderes dentro de la empresa, o sea, como es parte de su cometido, sobre todo de líderes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es de los aspectos más importantes que tienen que tener o que tienen que tocar estos organismos sindicales. Me dicen por aquí que estaba muy claro. Me gustaría saber sobre seguridad e higiene industrial para la prevención. Bueno, pues ahí tenemos algún webinar que Ángela Inés, que también hablamos de eso. Lo que pasa que es algo más, es como, esto es un mundo. Deciros que por lo menos aquí en España, pues los técnicos de prevención hay muchos niveles. El nivel máximo pues son licenciados o ingenieros universitarios, que aparte tienen un máster de prevención de riesgos laborales y aún así cuando terminas es cuando cuando empiezas a entender las cosas o cuando empiezas a aprender, con lo cual esto es enorme y súper variado. A ver, por aquí Arturo Hernández me pregunta los procesos de la seguridad privada, ¿en qué punto puede aplicar estos conceptos sin que haya contrariedad en los principios de regular la ley? Bueno, de seguridad privada ya no hablamos, estamos hablando de seguridad laboral, ¿vale? Seguridad
y salud, la seguridad privada. Entonces no entiendo muy bien la pregunta. A ver por aquí. En la parte de sensibilidad relacionada con trabajadores con aspectos sensibles, me imagino que también se debe tener en cuenta no caer en discriminación. ¿Cómo se maneja esto? Oh, importante. Bueno, Eduardo Cruz. El tema de la discriminación, lógicamente, tiene que estar muy controlado también por la representación sindical, por la representación de los trabajadores y la propia organización de la empresa. El que haya trabajadores en régimen de maternidad o en lactancia o con discapacidad reconocida o que sean menores de edad, lógicamente eso va a incumbir en unas modificaciones que tiene que hacer la empresa. La discriminación cuando se da, cuando la empresa o bien deja de contratar a estos trabajadores para no incurrir en ese tipo de problemas añadidos que puede tener, si se puede llamar problemas, o alguna discriminación en cuanto a que una vez que una trabajadora pues se queda embarazada, etcétera, pues no aplica las medidas preventivas. Lógicamente, hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? El técnico de prevención, y muchos de vosotros creo que lo sois, profesionales de la prevención, tenéis que tener en cuenta de que un puesto de trabajo donde hay unos riesgos específicos para los trabajadores se pueden ver aumentados cuando tenemos un trabajador o, mejor dicho, una trabajadora, por ejemplo, en situación de lactancia. Para ser más específico, hay muchos, por ejemplo, productos químicos cuyos riesgos específicos, las famosas frases R y S, que ahora son frases H, de hazard, de riesgos, y frases P, hay riesgos específicos para este tipo de colectivos, con lo cual no podemos obviar o no podemos pensar que no hay riesgos específicos. El uso de una maquinaria pesada, un martillo hidráulico, conlleva unos riesgos específicos para un trabajador, pero si el trabajador además es menor de edad, ya no es que conlleve unos riesgos, es que no lo puede realizar, con lo cual tiene que haber un informe. Al final es muy sencillo porque basta con hacer un pequeño informe o protocolo de forma que se determinen de los puestos de trabajo o más bien, más que de los puestos, de las acciones que se realizan en los puestos de trabajo, qué acciones no se pueden llevar a cabo por un trabajador menor de edad, por un trabajador en situación de lactancia o maternidad. Y luego, en cuanto a la discapacidad reconocida, es más complicado porque puede haber unas discapacidades que, que afecten a un cierto tipo de tareas y otras que afecten a otras. Nosotros, ¿cómo lo solucionamos esto? Con ayuda principalmente del médico del trabajo. El médico del trabajo es el que nos tiene que decir o nos tiene que ayudar al técnico de prevención a entender qué riesgos de los que tiene el puesto de trabajo no son posibles para un trabajador con discapacidad. Pensar una cosa, que los riesgos o los peligros, lo primero que hay que hacer es eliminarlos. Pero una vez que no se pueden eliminar, hay que evaluarlos. Si un compuesto químico que, por ejemplo, es peligroso, lo primero que se hace, el primer principio preventivo es elimínalo, utiliza otro que no sea tan peligroso. Si no se puede eliminar por las condiciones que sean, que tiene unas condiciones particulares que son muy buenas, entonces tenemos que utilizar ese producto químico, pues ese producto químico hay que evaluar esos riesgos. No se elimina, se evalúan. Conforme a esas evaluaciones de esos riesgos que tiene, lo que hacemos que es pues disminuir el tiempo de utilización para que disminuya el tiempo de afectación al trabajador. A lo mejor estar 8 horas pintando con un producto químico es peligroso, estar 2 horas disminuye ese tiempo, con lo cual disminuye la entrada de ese compuesto químico en el organismo y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tenemos una enfermedad profesional, o sea, si tenemos una discapacidad reconocida dérmica? Bueno, pues es que aparte es posible que ni siquiera pueda utilizar ese producto químico, con lo cual es importante no hacer, o sea, tener en cuenta todos esos aspectos. Vamos a ver, alguna cosa más. En la parte de sensibilidad relacionada con todos los aspectos sensibles, vale.
Bueno, algunos ya nos vamos es hora de retirarse. Veo que hay algunas preguntas más, pero ya no da tiempo y creo que la verdad es que me enrollo un poco en algunas preguntas y lo siento, pero bueno, espero que haya quedado todo más o menos claro. Os agradezco mucho la asistencia a todos. Ha sido todo un poco rápido, pero bueno, ya sabíamos que los webinars son un poco también para empezar a entender algo o para solucionar algunas pequeñas dudas puntuales. Pero al final siempre estos son motivos, esta misma presentación es motivo para hacer pues no un webinar, sino una capacitación o una mañana de trabajo, una mañana de formación. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, pues un saludo y estamos aquí en EALDE para solucionar cualquier problema, cualquier pregunta que puedan tener.